Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, quien habla de salud. Le agradezco una vez más. Juntos nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, senador Jorge Larrañaga. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias, Gustavo. Y en primer lugar, en forma pública, la disculpa. La disculpa porque la gente tiene que saber que el señor hace tiempo que me viene invitando, y por H y por B o por cualquier cosa, lo que sí tiene es una persistencia sensacional. Y por eso es un gusto poder estar acá. Así que quería pedir disculpas a ti y a la audiencia por no haber estado antes en función de todo un fárrago de cosas que uno tiene en la vuelta y que a veces complica la cosa. Desempleo, datos que se conocieron en las últimas horas. En el interior está más de un 10%, en Montevideo está más de un 8%. Promediando los 3 primeros meses del año, 8,8%. Ha crecido bastante el desempleo en nuestro país. Usted, si es presidente, promete generar puestos de trabajo. ¿Y cómo hace para trabajar esa idea de que el empleo público es el gran sueño de muchos uruguayos que cuando hacen un llamado para cualquier empleo público, aún los que tienen trabajo quieren calificar para ahí? Varias preguntas que tendríamos que agotar todo el programa para contestar. Pero es así como tú lo decís. Y además es más grave si lo mirás en lo que refiere a los muchachos de menos de 25, a las muchachas de menos de 25 años, tenés 26 y 32% de desocupación. Es jodido eso, muy complicado. Entonces, todo el esfuerzo que tenemos que poner desde un gobierno nacional va a tener que estar en proteger el trabajo y en la generación de inversión para generar trabajo. Y esto es válido para todo el país. Y precisamos tener políticas activas, tributarias, tarifarias, que generen un clima de confianza en cuanto a la inversión para generar puestos de trabajo. ¿Eso es bajar tarifas? Eso es procurar adecuar el costo del Estado, la presión tributaria y tarifaria sobre los empresarios. Los pequeños y medianos empresarios, hay que recorrerlos en todo el país. Cambado me dijo que hay cerca de 30.000 pequeños comerciantes en todo el país. Están mal, están a punto de bajar la cortina, muchos de ellos, si ya no lo han hecho. El comerciante, el industrial, el pequeño productor agropecuario, la pequeña empresa, es decir, que es la que genera mucho puesto de trabajo, tiene indudable dificultades y ahí hay que apuntar. ¿Pero usted quiere bajar las tarifas de UTE, de combustibles? ¿Qué quiere hacer para estimularlo? A ver, las tarifas están encerrando impuestos, ¿correcto? Es una fuente importante de recaudación para el Estado. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que buscar dentro de lo posible. Yo no quiero ser una propuesta facilonga. Quiero ser honesto con la audiencia y con la gente. Yo no quiero mentirle a los uruguayos. Pero el esfuerzo va a ser para bajar las tarifas, bajar los combustibles. Esto no quiere decir que en los primeros 6 meses o en el primer año. No, es un plan de sostenibilidad económica y financiera, donde también, cuando le hablo de políticas activas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a políticas tributarias. ¿Qué es lo que ha aplicado el país a lo largo de 20 y pico de años con la política forestal? Políticas activas de exoneraciones que generan inversión y después desarrollo. Pero paralelamente usted me pregunta con la sagacidad que te caracteriza, te estaba tratando de usted, pero siempre nos tratamos de che. Me vas a decir, pero Larrañaga, ¿y cómo pagamos el gasto del Estado? Y es obvia la pregunta. Entonces, yo digo, ahí tenemos que tener una regla fiscal, con aprobación legislativa. O sea, regla fiscal es un tope donde se puede endeudar el Estado, más de ahí no, hasta esa barrera. Tú sabés, Gustavo, que si el contador Astori hubiera aplicado la regla fiscal que él mismo puso en el mensaje presupuestal del 2005, en el 2016, cuando yo le hice una interpelación, nosotros sacamos la cuenta. Si se hubiera aplicado esa regla fiscal que después el Frente Amplio modificó como un chicle, se hubieran tenido en el 2016 $5.000 millones de colchón. Y bueno, tenemos un déficit de 4.5% del producto. Es decir, tenemos las cuentas
complicada. Tenemos una paralización, un parate en la actividad económica. Perdimos 60.000 puestos de trabajo. Entonces la lucha tiene que ser por el empleo. Yo prefiero, no es la primera vez que te lo digo a ti, subsidiar el trabajo, porque si no subsidias el trabajo, terminás subsidiando la pobreza. ¿Cómo se subsidia el trabajo? ¿Cuál es el instrumento? Con esas políticas activas. ¿De exoneraciones? Tributarias, tarifarias. ¿Usted exoneraría a las pymes de impuestos? Bueno, no estamos hablando de una exoneración total. Cuando no, pero nosotros hablamos de un pacto nacional sobre el empleo que fuimos a hablar al PICNT, hablamos de una política, de un pacto nacional sobre el empleo y la calidad del salario. Pero hablamos también de la perspectiva de que lo que sea salario por productividad pueda tener una exención tributaria. O sea, el aporte patronal le baja. Exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Es un estímulo para el trabajador y un estímulo para el ¿Y empresario. cómo hace para que el empresario no se guarde esa diferencia en su bolsillo y diga, bueno, seguimos con los mismos empleados? ¿Les condiciona? Porque va a haber una política de Estado sobre la productividad en donde va a ser conveniente. El Estado, en el Ministerio de Trabajo, le va a pedir a los empresarios que quieran concertar con los trabajadores una productividad, y entonces va a haber que mirar ese tema. O sea, le va a decir, emplee más gente y yo le exonero impuestos. No, o premie o pague parte del salario, porque el salario, no estamos hablando de tocar el salario, estamos hablando de un plus. Bueno, ese plus de productividad, utilícelo como herramienta, porque usted no va a pagar empleo, no va a pagar impuestos y el trabajador tampoco. ¿Ha estudiado con estas medidas qué cantidad de personas podrían emplearse? Yo ¿O no en cuánto podría crecer el empleo? No vamos a dar cifras. No vamos a dar cifras porque es muy complicado dar cifras. Es muy difícil dar cifras. Quizás puedas quedar fácil decirlas, pero no lo voy a hacer. Pero sí sería un aumento importante de la cantidad de empleados. Bueno, sí, obviamente. Nos jugamos a un desafío del trabajo, es decir, ¿qué es conveniente? Una empresa que tribute poco o muy poco y que mantenga fuente de trabajo, o una empresa que por querer que tribute mucho cierra. Ahí está el tema, porque además tenemos el grave problema, Gustavo, que tú conoces y que todos conocemos y que mucha audiencia conoce, el desafío del Internet de las cosas, de la robótica, de la tecnología que va a sustituir puestos de trabajo. ¿Usted en la renta básica universal no cree o sí cree? No, yo creo que es un tema a analizar. Yo creo en el impuesto a la renta a las personas físicas, tomado en cuenta su globalidad. Pero pagarle a las personas por el solo hecho de existir, como se está estudiando en otros países. No, eso no creo que pueda ser posible en el Uruguay. Por lo menos en el corto plazo. En otros países sí, pero en el Uruguay no. Yo creo en el desafío del trabajo. Creo en el desafío de la cultura del trabajo, que a nuestro juicio es fundamental para generar desarrollo, inclusión, humanismo, conjuntamente con la educación, que es el otro enorme desafío que el país necesita, y a la par también conjurar el grave problema que tenemos de la inseguridad, de la cual no se hace cargo el gobierno, no se hace cargo los precandidatos del gobierno, y el propio precandidato termina diciendo las cosas que dijo. ¿Le mete una pausa? Le mete una pausa, ¿cómo no? Continuamos a partir de mismo aquí en Quién es Quién con el senador Jorge Larrañaga, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Le recordamos, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas, repetición, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en Quién es Quién.